son las uveitis, que son las enfermedades inflamatorias del ojo, ¿no? Esta es una especialidad, una subespecialidad, una rama de la oftalmología que se encarga de estudiar, ¿no? De estas enfermedades inflamatorias. Vamos a comenzar la clase. Vamos a compartir las diapositivas. A ver, un momentito. Ya, ¿logran ver la pantalla? Sí, doctora. Sí, doctora, se puede ver. Ya, vamos a comenzar con el capítulo de uvea el día de hoy. Entonces, como anteriormente lo habíamos hablado en la primera clase, en la clase de anatomía, la uvea es la capa pigmentada del ojo, ¿no? Y esta va a provenir del latín uvea, que significa uva, por la coloración y por la forma que va a tener esta estructura, ¿no? Que sí se asemeja a una uva. Es la capa vascular y pigmentada del globo ocular y está situada debajo de la esclera y detrás de la retina, ¿no? Está en medio de esas dos estructuras. Entonces, los componentes, las partes, bueno, como les expliqué anteriormente, tenemos el iris, tenemos el cuerpo ciliar y la parte posterior que correspondería a la coroides, ¿no? Estas son las partes de la uvea. Asimismo, el cuerpo ciliar está compuesto por, recuerden, la pars plicata y la pars plana. La pars plicata, que contiene los procesos ciliares que van a se va a encargar de la formación del humor acuoso, y también contiene lo que son la zónula, que le va a dar el sostén al cristalino y se va a cargar también de la acomodación, ¿no? Acuérdense de eso. Cuando ya, pues, la persona llega a los 40 años, por un desgaste fisiológico a nivel de lo que es el cuerpo ciliar, ya la acomodación no se va a producir de forma adecuada y es ahí cuando aparece, ¿qué cosa? La presbicia, ¿no? Hay que tener en cuenta ello también. Entonces, aquí tenemos una imagen del laboratorio de anatomía del lino, donde vemos toda la uvea disecada, ¿no? Vemos aquí, tenemos el iris, miren, el borde pupilar, el iris, tenemos aquí el cuerpo ciliar y posteriormente a esto la coroides, ¿no? Y por la parte final va a terminar donde hace el nervio óptico. Hasta ahí se va a extender. Entonces, ¿cuál es el concepto de uveitis? Uveitis, itis, es una inflamación, recuerden esta terminología. Entonces, estas uveitis van a abarcar una amplia grupo de entidades clínicas a nivel de la uvea, que van a tener en común todas ellas, que van a producir inflamación, ya sea las causas, sean causas autoinmunes o infecciosas, todas van a confluir en qué, en que van a producir inflamación intraocular, ¿no? Asimismo, la reacción inflamatoria también puede comprometer estructuras adyacentes, ¿no? Recuerden que la uvea está en medio de la esclera y de la retina. Entonces, si hay una inflamación de esta, pues digamos, por contigüidad, va a poder abarcar la esclera y también la retina, ¿no? Asimismo, también en la parte anterior, por ejemplo, si hay una iritis o una uveitis anterior, también puede haber inflamación ¿de qué? Del endotelio corneal. Entonces, por ello es muy importante, ¿no? Conocer estas entidades, conocer su ubicación. ¿Por qué? Porque estas reacciones inflamatorias van a abarcar, pues, algunas estructuras o algunos órganos del ojo que estén contiguas a ellas, ¿no? Asimismo, también estas uveitis, también al estar relacionadas, pues, con causas autoinmunes o con enfermedades sistémicas, hay que hacer una buena anamnesis y tratar, pues, de sacar la mayor cantidad de información al paciente. ¿Por qué? Porque muchas de estas uveitis están asociadas a enfermedades sistémicas. Entonces, hay que indagar muy bien, ¿no? Preguntar a los pacientes sobre sus antecedentes, preguntar a los pacientes, por ejemplo, si tienen dolores articulares o dolores en alguna, pequeñas articulaciones o articulaciones más grandes como codos o rodillas o a nivel de la espalda, ¿no? O si lleva algún tipo de tratamiento autoinmune. A veces los pacientes al inicio, pues, no te dan la información correcta, entonces hay que preguntar, volver a insistir y a veces, pues,
haciéndole preguntas como, por ejemplo, señor, ¿usted sufre una enfermedad? No, pero posteriormente le dice, señor, ¿toma alguna pastilla? Sí, mira, tomo metotrexate, tomo azatriopina. Entonces ahí ya vas viendo, pues, que el paciente lleva un tratamiento para una enfermedad autoinmune y quizás al inicio se le pasó decírtelo, pero si uno va preguntando más cosas, pues uno va a obtener mayor información. Entonces, estas uveitis pueden estar acompañadas de enfermedades sistémicas o solo que limitarse al globo ocular, ¿no? Puede ser una panuveitis cuando afecta todo el globo ocular, una uveitis anterior cuando afecta el segmento anterior, una uveitis intermedia cuando afecta lo que es la el cuerpo ciliar y el vitro anterior, y una uveitis posterior, pues que va a comprometer lo que es la coroides, y estas uveitis posteriores, al tener contigüidad, pues con la retina, pues van a producir también inflamaciones y lesiones a nivel de la retina. Vamos a ir hablando sobre algunas uveitis o enfermedades intraoculares inflamatorias más frecuentes que vamos a ver en la práctica clínica. Entonces, la inflamación de la uvea se va a denominar uveitis. Entonces, las causas son múltiples, ¿no? Tenemos las tipo infecciosas, las autoinmunes, tenemos los síndromes primarios a nivel del ojo y los síndromes enmascarados que van a estar asociados a qué? A muchas de ellas a neoplasias, ¿no? Entonces, por ello es muy importante, pues, investigar. Se dice que la uveitis, esta subespecialidad es equivalente a lo que es la medicina interna en medicina general, pero está asociada a la oftalmología. Aquí tenemos una tabla de enfermedades infecciosas asociadas a uveitis que van a producir inflamación en el ojo. Tenemos los virales, como por ejemplo el VIH, producen uveitis, sobre todo las uveitis posteriores, relacionadas a qué? Por ejemplo, por citomegalovirus, ¿no? Muchas veces asociadas cuando hay un recuento de CD4 menor de 50. Herpes zóster puede presentarse en pacientes con inmunodeficiencia o en pacientes con inmunidad pues normal, ¿no? Herpes simple también, ¿no? Entonces, asimismo, estos son en cuanto a lo que son virus, ¿no? Que pueden producirnos las uveitis, ¿no? Ahora también, el virus de inmunodeficiencia humana también, pues cuando un paciente, digamos, al inicio nosotros diagnosticamos un VIH y tiene pues algún compromiso ocular, ¿qué va a pasar? Pues vamos a iniciar tratamiento, terapia targa al paciente. Entonces el paciente pues va a ir recuperando inmunidad, sus defensas van a ir subiendo. ¿Y qué pasa? Pues hay un síndrome asociado a recuperación de la inmunidad del paciente que va a producir también una uveitis, ¿no? Entonces, por ello es muy importante, ¿no? Ver si la causa de uveitis en un paciente con VIH está asociado a que está recuperando su inmunidad o asociado a al mismo virus, ¿no? O también descartar, pues, que sean, como le digo, enfermedades ya en un estadio VIH, ¿no? Como por ejemplo el citomegalovirus, ¿no? Ahora, como les digo, del herpes zóster y el herpes zóster simple y el herpes zóster puede presentarse en pacientes que son inmunocompetentes, no necesariamente en pacientes VIH. Y estos producen lo que son las necrosis retinales, ¿no? Obviamente una infección por herpes zóster va a ser pues más intensa, va a ser más severa comparada con una de herpes simple. Y si esta va a atacar a un paciente con VIH, pues como le digo, los resultados visuales y la inflamación pues va a ser mayor, ¿no? Ahora, en cuanto a las bacterias, tenemos pues las más frecuentes, las micobacterias y las espiroquetas, ¿no? Tuberculosis, recuerden que nuestro país pues es altamente prevalente en tuberculosis y como les digo, uveitis recurrentes, uveitis pues que vienen de forma cíclica, pues hay que pensar primero en tuberculosis porque es lo más prevalente en nuestro país. Como se dice, cualquier lesión en el pulmón, como nos decían nuestros médicos en medicina interna, a descartarlo primero tuberculosis. En el ojo también cuando tenemos una uveitis, pues que por más que le demos tratamiento no mejora, es reincidente, se presenta pues en múltiples ocasiones, entonces hay que hacer un descarte de tuberculosis, ¿no? Porque somos pues un país muy prevalente, ¿no? Asimismo, también lepra. No he visto personalmente uveitis por lepra. Sífilis también. Hay pacientes que sí, muchas veces los pacientes que nosotros, digamos, dudemos de una sífilis ocular, pues hay que hacer también un examen de ITS amplio. Muchas veces de estos pacientes vienen con una infección por VIH asociada. Entonces, por ello es muy importante también preguntarle a los pacientes sobre sus hábitos sexuales, ¿no? Porque muchas veces pues nos llevamos sorpresas, ¿no? Encontramos estas infecciones cuando a veces pues al inicio nosotros dudamos quizás de tuberculosis, hacemos las diferentes pruebas
y encontramos esto, ¿no? Y obviamente, bueno, si es por sífilis, damos el tratamiento, erradicamos la bacteria y bueno, el paciente mejora, ¿no? Pero hay que ver también los daños que ha producido esta sífilis dentro del ojo, ¿no? Sobre todo si son sífilis a nivel posterior, ¿no? Sobre todo si van a dañar el nervio óptico o la mácula, ¿no? Ahora, tanto la sífilis y la tuberculosis, pues son los simuladores por excelencia, ¿no? El primer simulador es sobre todo la tuberculosis. ¿Por qué le decimos los simuladores? Porque son enfermedades que te van a dar todos los tipos de uveitis. O sea, no es solo que la tuberculosis te va a dar una uveitis anterior o una uveitis posterior o una intermedia, no, te da de todo, ¿no? Es más, incluso aparenta ser otro tipo de enfermedad, puede simular ser como un cáncer, una enfermedad autoinmune, lo mismo con la sífilis, por eso se dice la gran simuladora, seguida de la sífilis. Primero la tuberculosis, luego sífilis. Ahora, también tenemos la enfermedad de Lyme y tenemos la enfermedad de Whipple, ¿no? Entonces, todas estas asociadas ¿a qué? A bacterias. Ahora, también tenemos uveitis por parásitos, ¿no? También es muy prevalente en nuestro país. Tenemos el toxoplasma, ¿no? Causado por el toxoplasma gondii, que mayormente van a dar las uveitis posteriores, ¿no? Este toxoplasma pues va a desencadenar una reacción inflamatoria intensa a nivel del vitrio y el paciente pues va a presentar disminución de agudeza visual severa, vamos a encontrar el signo de faro en niebla, donde vemos un foco de retinitis a nivel de la retina y turbidez vítrea amplia. Y ustedes pues recuerden que cualquier turbidez o cualquier opacidad a nivel de los medios ópticos, ya sea en córnea, cristalino, humor acuoso, vítreo, que se va a traducir en baja de visión. Asimismo, este toxoplasma se puede localizar en cualquier zona de la retina, pero esto también en algunos casos tiene predilección por la mácula. Y recuerden, cualquier lesión a nivel de la mácula con el tiempo va a dejar una cicatriz. Y esta cicatriz se va a traducir en ¿qué? En un escotoma central y baja visión. Muchas veces estos pacientes que presentan lesiones de toxoplasma activas a nivel de la mácula, pues quedan con un pronóstico visual malo o reservado, ¿no? Siempre va a quedar una secuela. Esto pues mayormente es más frecuente en las regiones de la selva, ¿no? Loreto, Ucayali, pacientes que vienen de la selva central, mayormente vienen con este toxoplasma y obviamente también se puede presentar en la ciudad, ¿no? Este toxoplasma también tiene una característica, o sea, ustedes, digamos, encuentran un paciente con un toxoplasma activo y siempre hay que, como le digo, analizar ambos ojos, hay que hacer un fondo de ojo en ambos ojos. ¿Por qué? Ya, porque digamos, tengamos un toxoplasma en el ojo derecho, yo le examino el ojo izquierdo y voy a encontrar algunas cicatrices corioretinales a nivel de la periferia. Y esas pequeñas cicatrices, ¿qué me pueden indicar? Que, por ejemplo, ese paciente ya tenía una toxoplasmosis en ese ojo y que ha pasado una reactivación. ¿No? Puede que sea la primera vez que le pasen el ojo derecho, sí, puede pasar. Entonces, hay que tener en cuenta qué cosa, que la toxoplasmosis por temporada se puede reactivar. Entonces, es muy importante siempre indicarle a los pacientes pues, que estén vigilantes sobre su agudeza visual para poder detectar por ahí pues, alguna reactivación de este toxoplasma. Tenemos también el toxocara, asociado a toxocara canis, que es un parásito que va a tener predilección sobre las heces de los cachorros, de los perros, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con esta toxocara? Va a producir lesiones también a nivel de la coroides, de la retina, ¿no? Van a producir lo que son los granulomas por toxocara, que van a tener diferentes ubicaciones y lamentablemente también algunos van a tener predilección por la mácula y si hay una lesión a nivel de la mácula, pues lamentablemente la visión del niño se va a ver comprometido. Es mayormente una enfermedad que ataca a niños. A veces vemos pues niños que tienen baja visión, niños que presentan exotropias o los desvíos hacia afuera de los ojos. ¿Y qué pasa? Que le hacemos un fondo de ojo y tuvo una infección por toxocara. Y bueno, lamentablemente no podemos hacer mucho por ahí porque ya la mácula está dañada de forma irreversible, ¿no? Ahora, sí mismo también hay infecciones también por hongos, como las candidiasis y la cistoplasmosis. Las candidiasis mayormente asociadas a uveitis, a endoftalmitis endógenas muchas veces. Y la cistoplasmosis, que también dan lesiones retinales, ¿no? Como puntos difusos a nivel de la coroides. Ahora, lo anterior era en cuanto a las causas infecciosas. Tenemos también las causas autoinmunes asociadas a uveitis, ¿no? Entonces tenemos las espondiloartropatías como la espondilitis anquilosante, síndrome de Reiter, artritis psoriásica.
Tenemos la enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, las vasculitis, la enfermedad de Behçet, la enfermedad de Kawasaki, algunas otras vasculitis necrotizantes, también las artritis, tanto la crónica juvenil, la policondritis recidivante, la sarcoidosis, el síndrome de nefritis intersticial y uveitis, síndrome de Sjögren, el LES y también tenemos el síndrome de Bocco-Yanagi-Arada. Entonces, esto es, como digo, una tabla también de que podemos apreciar que estas enfermedades autoinmunes producen ¿qué? Inflamaciones intraoculares, ¿no? Las espondiloartropatías y también, como le digo, la artritis reumatoide o la artritis reumatoide juvenil, pues no mayormente tienen predilección a inflamar la parte del segmento anterior del ojo, o sea, a producir uveitis anteriores, pero estas van a ser recurrentes, van a ser crónicas, y es por ello, pues, darles el tratamiento adecuado a estos pacientes. También es muy importante señalar que los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes también van a tener, como digo, un síndrome de Sjögren que va a ocasionar ojos secos. Tengan en cuenta eso. Entonces, si alguno de ustedes por ahí pues quiere ser reumatólogo, médico internista y por ahí le va a tocar tratar un paciente con alguna colagenopatía, de la mano siempre indíquenle un lubricante ocular o un sustituto lagrimal. ¿Por qué? Porque este paciente va a tener un síndrome de ojo seco acuodeficiente, ¿no? Entonces es muy importante ello, ¿no? Ahora, síndromes primeramente oculares, o sea, enfermedades que solo están limitados al ojo, no tienen, digamos, extensión o asociación a alguna enfermedad sistémica. Tenemos las uveitis anteriores, como la ciclitis heterocrómica de Fuchs, las crisis glaucomatociclíticas que van a producir, digamos, elevaciones intensas de la presión ocular sin estar asociado a ojo rojo. Uveitis facogénicas o facoanafilácticas, o sea, las uveitis que están causadas ¿por qué? Inducidas por material cristaliniano. Muchas veces, ¿qué pasa? Hay traumas oculares, ¿no? Como les expliqué, pueden ser traumas oculares a globo cerrado o a globo abierto, a nivel de las cuales, ¿qué cosa? La cápsula anterior del cristalino va a tener una disrupción, va a tener una lesión, va a haber una solución de continuidad a nivel de esa cápsula anterior del cristalino y por lo tanto el material interno del cristalino va a salir hacia la cámara anterior y esto va a producir ¿qué cosa? Una inflamación. Entonces una uveitis facogénica por material del cristalino, pero esto es agudo. Entonces, en esos casos, ¿qué hay que hacer? Pues hay que retirar ese material cristaliniano que está invadiendo la cámara anterior. O sea, retirar el cristalino porque si no el ojo va a seguir inflamándose y nos va a traer pues secuelas visuales posteriores. Tenemos también las pars planitis, las retinocoroidopatías oftalmológicas, como la coroidopatía emperdigonada, la epiteliopatía pigmentada placoide aguda multifocal o el AMPI, síndrome ocular de presunta histoplasmosis, dice presunta, no es causada por histoplasmosis, sino presunta histoplasmosis, ¿por qué? Digamos, estos son los síndromes de puntos blancos, se llaman todas estas, ¿por qué? Porque dan lesiones puntiformes difusas a nivel de la coroides, ¿no? Y esta va a ser similar a las lesiones que da una histoplasmosis, pero no está asociada a la infección por ese hongo. Tenemos las coroidopatías serpiginosas, coroiditis multifocal con panuveitis, coroidopatía interna puntacta, necrosis retiniana aguda y oftalmía simpática, que va a ser similar a un BKH, a un síndrome de Bocco-Yanagi-Arada, pero ¿por qué se va a producir? ¿Qué pasa? Recuerden que el ojo es una estructura que va a estar aislada, va a tener sus barreras a nivel hematorretiniana y a nivel de lo que es el segmento anterior, ¿no? Entonces, si hay una disrupción, por ejemplo, yo sufro un accidente, sufro una agresión con un pico de botella, por ejemplo, y tengo una solución de continuidad a nivel del globo ocular que no ha sido tratada, con un prolapso de iris, ¿no? Tengo un prolapso de iris y nunca me lo trataron. ¿Qué va a pasar? Pues esto va a generar una reacción autoinmune y por lo tanto va a producir una inflamación, voy a generar anticuerpos, ¿qué cosa? Que van a reaccionar ¿contra qué? Contra la uvea. Entonces se va a producir una uveitis y va a afectar el ojo contralateral.
¿no? O sea, va a afectar el ojo que tengo dañado y el ojo contralateral y me va a producir una uveitis intensa y puede producir ceguera por ello. Entonces, por ello es muy importante que apenas nosotros detectemos una solución de continuidad o una lesión abierta en el ojo, eso hay que cerrarlo porque con el tiempo nos va a producir una oftalmía simpática y el paciente puede perder la visión del ojo contralateral que no tuvo ninguna lesión. ¿Por qué? Por el desarrollo de una respuesta autoinmune, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque, como le digo, es una capa vascularizada, es una capa a nivel del cual va a haber un montón de complejos inmunes, entonces, por ello es muy importante que tiene que estar aislada. Ahora, también tenemos los síndromes de enmascarada o de enmascaramiento que van a estar asociados a tumores malignos como el linfoma intraocular, los melanomas, las leucemias, los retinoblastomas y las metástasis, ¿no? Y hay también síndromes enmascarados no asociados a tumores, como por ejemplo los cuerpos extraños intraoculares, los desprendimientos de retina, que son crónicos, y algunas distrofias retinianas, como por ejemplo retinosis pigmentaria, ¿no? Entonces, aquí tenemos, disculpa. Por ejemplo, esto es un estudio, ¿no? Sobre los casos clínicos de uveitis, por ejemplo, en un hospital de México que hicieron del periodo de 2010 a 2013, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que han encontrado en este estudio, no? Las manifestaciones clínicas generales de la uveitis en la consulta son por síntomas oculares no específicos, o sea, los pacientes van al oftalmólogo, buscan, digamos, alguna consulta en el oftalmólogo, ¿por qué? Porque tienen síntomas generales, ¿no? Como por ejemplo disminución de la agudeza visual, tienen fotofobia, tienen ojo rojo, tienen dolor ocular y presenta de flotantes, que son las miodesopsias, ¿no? Entonces, por estas cosas, los pacientes con uveitis consultan al oftalmólogo y como si ustedes se dan cuenta, son síntomas no específicos, son síntomas generales. Disminución de la agudeza visual te puede dar una catarata, ¿no? Fotofobia te puede dar una conjuntivitis, ojo rojo te puede dar una conjuntivitis, una escleritis, dolor ocular pues te puede dar el uso de el hecho de no usar lentes, el hecho de tener por ejemplo ahí algún trauma, y los flotantes pues obviamente también se puede deber también asociado a un desprendimiento de vitrio posterior que con el tiempo le dije es fisiológico, es normal que con el tiempo el vitrio se licuefacte y aparezcan esos flotantes, siempre y cuando no sean en mayor cantidad ni sean patológicos. Y bueno, esos son los síntomas, ¿no? Por los cuales los pacientes con uveitis acuden a la consulta sin saber que lo tienen, ¿no? Y de todos ellos, ¿cuál es el más frecuente? De todos estos síntomas, la disminución de la agudeza visual, miren, ¿ven? 62% de los pacientes con uveitis consultan, ¿por qué? Porque les ha bajado la visión, ¿no? Ahora, ya, aquí tenemos, por ejemplo, los signos de la uveitis, digamos, nosotros los oftalmólogos, ¿cómo evaluamos o cómo detectamos una uveitis? Ya, lo primero, como digo, en cualquier especialidad hay que hacer una buena anamnesis, una buena historia clínica, hay que tratar de sacar la mayor cantidad de datos que podamos al paciente. Después de ello, hay que hacer el examen físico, que es muy importante, ¿no? Entonces, esto tiene que ser en lámpara de hendidura porque los hallazgos que vamos a encontrar son microscópicos, ¿no? No se van a ver con una linternita. Entonces, algunos signos es el flare, por ejemplo, que es todo va a ser subjetivo, o sea, cuando hay un examinador va a ser subjetivo. Entonces, es una calificación cualitativa y subjetiva de qué, de la turbidez del humor acuoso, o sea, de la transparencia del humor acuoso. Entonces, cuando hay un flare, el humor acuoso se va a tornar de qué, de más turbio, ¿no? De acuerdo al grado de flare cuando hay una inflamación intraocular. Entonces, ¿por qué se va a producir esta turbidez? Porque va a haber un aumento de proteínas que van a ser de alto peso molecular dentro del humor acuoso. Entonces, asimismo también tenemos el efecto Tyndall, ¿no? El Tyndall que es la celularidad a nivel de la cámara anterior. Entonces, por ejemplo, nosotros, ¿cómo vemos un paciente con uveitis? Ya, tenemos nuestra lámpara de hendidura, ponemos máxima luz de la lámpara con máximo aumento y disminuimos el tamaño de la luz y podemos apreciar a nivel de la cámara anterior, miren, estos pequeños puntos flotantes que corresponde al Tyndall. Y por ahí si nosotros vemos turbidez del vitrio sería el flare. Entonces esto es lo que nosotros vamos a poder apreciar en un paciente con uveitis.
En un paciente que no tiene una uveitis no tendría por qué tener estas células flotando a nivel del humor acuoso, a nivel de la cámara anterior, ni tendría que tener turbidez a nivel del humor acuoso, ¿no? Entonces, de acuerdo a la cantidad de células que estén flotando a nivel de la cámara anterior, pues va a depender el grado de inflamación. Obviamente, menos de 5 células lo vamos a considerar trazas, de 5 a 10 una cruz, de 10 a 20, 2 cruces, de 20 a 30, 3 cruces, y cuando es mayor a 30 y es muy numeroso, ya lo vamos a considerar 4 cruces. Recuerden que a mayor cruz, obviamente mayor inflamación del ojo, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los signos de la uveitis a nivel del segmento anterior? ¿No? ¿Qué vamos a encontrar si hacemos el examen de lámpara de hendidura? Por ejemplo, precipitados retroqueráticos. Nosotros ponemos la hendidura y miren, ¿ven? A nivel del endotelio vemos unos pequeños puntos. Esos son los precipitados retroqueráticos. ¿Y en qué van a consistir? O sea, ¿de qué van a estar formados? Va a estar conformado por un acúmulo de células a nivel del endotelio, ¿no? De la córnea, sobre todo macrófagos. Ahora, eso es uno. Ahora, estos pueden ser de dos tipos, estos precipitados retroqueráticos. Los finos, que mayormente van a estar asociados a lo que son enfermedades autoinmunes o en algunos casos infecciosas, como por ejemplo herpes. Y tenemos los gruesos o en grasa de carnero, que le decimos, que son precipitados más gruesos, más grandes, y mayormente va a estar asociado a uveitis granulomatosas de tipo infecciosa, como por ejemplo tuberculosis y sífilis, y no infecciosa como por ejemplo sarcoidosis, ¿no? O boscoiana guiarada, que también es un tipo de uveitis granulomatosa. Ahora, también tenemos el pseudohipopion. Hipopion es presencia, como se dice, de pus dentro de la cámara anterior. Eso es el hipopion, ¿no? Ahora, mayormente está asociado a infecciones oculares, como por ejemplo endoftalmitis o en algunos casos úlceras corneales, ¿no? Pero también cuando hay uveitis, podemos encontrar este pseudohipopion, ¿no? Entonces, ¿en qué va a consistir este pseudohipopion? Miren, acá hay un nivel, ¿ven? Como que pus a nivel de la cámara anterior. Depósito de células inflamatorias en la parte más inferior de la cámara anterior. Como va a tener alto peso molecular, va a caer y se va a depositar en la parte inferior, ¿no? Entonces, mayormente este pseudohipopion lo vamos a encontrar en uveitis que son mayormente anteriores, ¿no? Y que van a desencadenar una respuesta inflamatoria severa a nivel de la cámara anterior. ¿Cuáles son las uveitis que desencadenan este tipo de reacción inflamatoria severa? Como por ejemplo, las espondiloartropatías, o por ejemplo también las que están asociadas a artritis reumatoide, ¿no? Más severa todavía la artritis reumatoide juvenil. Estas nos dan mayormente este pseudohipopion. Imagínense, para que se forme esto hay una reacción inflamatoria intensa a nivel de la cámara anterior, ¿no? Puede haber también formación de sinequias a nivel del cristalino, ¿no? Si es que ya es crónico, y a nivel de lo que es la malla trabecular, ¿no? Entonces, muchas de estas uveitis anteriores crónicas, reagudizadas, pues con el tiempo nos van a dar un glaucoma secundario o uveitis, ¿no? Entonces, por ello es muy importante identificar, tratar, ¿para qué? Para evitar llegar a eso, ¿no? Ahora, otros signos de uveitis a nivel del segmento anterior, por ejemplo, tenemos los nódulos a nivel del iris, que van a estar más asociadas a enfermedades granulomatosas como tuberculosis, por ejemplo, o sífilis. Las sinequias, como pueden apreciar acá, miren, ¿ven? Esta es una sinequia posterior. Miren, el borde de la pupila se ha pegado al cristalino, fíjense, ¿ve? Esta es una sinequia posterior. ¿Esto debido a qué? A que va a haber una adherencia de estas estructuras hacia el iris, puede ser también al endotelio corneal, o también se pueden formar estas sinequias a nivel del ángulo iridotrabecular, ¿no? Entonces, por la reacción inflamatoria crónica. También puede haber atrofia a nivel del iris, que va a ser un adelgazamiento del estroma del iris con pérdida del pigmento, ¿no? Entonces, esta atrofia puede ser difusa, o sea, en todo el iris, como por ejemplo en las ciclitis heterocrómicas de Fuchs, o atrofias en parche o en sector, como por ejemplo en infecciones por herpes zóster o herpes simples, que dan atrofias en parches, ¿no? Entonces, son algunos signos que podemos encontrar, ¿no? Ahora, a nivel intermedio, o sea, signos de uveitis intermedia. Por ejemplo, vamos a encontrar células inflamatorias a nivel del vítreo. El vítreo no tiene que tener células, no tiene que estar turbio, pero cuando encontramos estos hallazgos ahí es porque hay una inflamación a nivel del vítreo, ¿no? Ahora, vamos a encontrar también opacidades blanquecinas a nivel del vítreo.
Puede haber exudados en el área adyacente a la hora serrata o en la pars plana, en las partes inferiores, como por ejemplo los bancos de nieve o los copos de nieves asociados a lo que son la pars planitis, y bandas, membranas y desprendimientos ciliocoroideo con hipotonía severa. Esos en casos más severos, ¿no? Podemos encontrar ello. Ahora, a nivel de segmento posterior, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, podemos encontrar en algunos casos vasculitis como la enfermedad de Behçet, o en algunos casos vasculitis por tuberculosis, ¿no? La tuberculosis, como le digo, puede producir cualquier tipo de manifestación de uveitis en el ojo. Bueno, cuando encontramos vasculitis vamos a encontrar qué cosa, vasos exangües o vainas blanquecinas con infiltrados inflamatorios que van a irradiarse a nivel de la retina, ¿no? También pueden haber hemorragias. Puede haber fibrosis a nivel de la limitante interna y puede producir también tracción de la retina y puede haber también desprendimientos de retina secundarios a una uveitis, ¿no? Asimismo, también puede haber disrupción que va a comprometer el epitelio de la coroides y la membrana de Bruch. Entonces, si hay, digamos, una alteración vascular a nivel de la membrana de Bruch, ¿qué cosa va a pasar? Como les expliqué ayer en la formación es similar a la formación, por ejemplo, de neovasos en lo que es la degeneración macular relacionada a la edad. Aquí también, al haber una disrupción de esta membrana de Bruch, que va a estar muy estrechamente relacionada a la retina, está muy cerca al epitelio pigmentario, ¿qué va a pasar? Se van a formar membranas neovasculares. Entonces, también se pueden observar membranas neovasculares cuando hay uveitis. Y mayormente quienes nos dan estas membranas neovasculares son la tuberculosis a la cabeza, la tuberculosis ocular. Ahora, ya hablamos un poquito sobre los hallazgos clínicos, un poco sobre las etiologías, las causas y sobre todo los tipos, ¿no? de patologías que nos pueden dar las uveitis, y ahora vamos a ver las enfermedades más frecuentes en la uvea. Entonces, tenemos la escleritis, que va a ser la inflamación de la esclera, ¿no? Que también se va a considerar uveitis. Entonces, vemos que el 40 a 50% de las escleritis va a estar asociada a enfermedades autoinmunes, como por ejemplo artritis reumatoide a la cabeza. Digamos, si ustedes ven un paciente con artritis reumatoide que se queja y que tiene el ojo rojo, puede deberse por un síndrome de ojo seco que no esté compensado, o si es un paciente que tiene un síndrome de ojo seco compensado y tiene ojo rojo con elevación o formación de tubérculos a nivel de la esclera, pues es una escleritis, ¿no? Hay que darle tratamiento, ¿no? Puede estar asociado también a lupus eritematoso sistémico, granulomatosis más poliangeitis, de Wegener, arteritis, gota, rosácea, sarcoidosis, o sea, asociados a enfermedades autoinmunes, pero más frecuente artritis reumatoide. Ahora, si nosotros no damos tratamiento a estas escleritis con el tiempo, ¿qué va a producir? Adelgazamiento de esa esclera. Y si hay un adelgazamiento de esa esclera, se van a tornar escleras azuladas, violáceas. En algunos casos puede llegar hasta perforación escleral. Por ello es muy importante siempre ir de la mano también con el tratamiento por el reumatólogo. Muchas veces, pues, el reumatólogo ve que, digamos, el paciente ya no tiene sintomatología a nivel de las articulaciones, ¿no? Entonces ya le baja el nivel de la medicación, pero el paciente se queja bastante ¿de qué? De síntomas oculares. Y muchas veces muchos reumatólogos no tienden a considerar que un signo de activación de la artritis reumatoide es la inflamación ocular constante, ya sea por un síndrome de ojo seco persistente o una escleritis. Entonces, si ustedes ven pues que un paciente ya muy bien, no te duelen las articulaciones, muy bien, no tienes mayor molestia a nivel sistémico, pero el ojo te molesta, pues ya es un signo de que hay que modificar el tratamiento en ese paciente. ¿Por qué? Porque su tratamiento reumatológico no está yendo bien. ¿Por qué? Porque el ojo se está afectando y el ojo también es un órgano noble y no hay que dejarlo de lado. ¿Por qué? Porque si lo dejamos de lado van a producir todo este tipo de alteraciones, no solo a nivel de la esclera, pueden dar uveitis anteriores que se van a ir reagudizando y con el tiempo este paciente puede hacer catarata y puede hacer un glaucoma. Entonces no hay que descuidar la parte ocular. Por eso siempre ir de la mano con el reumatólogo, enviar un informe al reumatólogo, indicarle, ¿sabe qué? Mire, este paciente persiste con inflamación ocular y modifica el tratamiento, ¿no? ¿Para qué? Para que mejore. Si nosotros no modificamos el tratamiento sistémico de un paciente con una colagenopatía, pues el tratamiento tópico no le va a hacer nada. ¿Por qué? Porque su diagnóstico de base, que es la artritis reumatoide, que es el lupus, le está produciendo esta inflamación en el ojo. Entonces tenemos que tratar la causa, no dar un sintomático, ¿sí? Ahora, muchas veces también
entre el 40, 50, 60% de estas escleritis son idiopáticas, o sea, no sabemos cuál es la causa, ¿no? Pueden pasar, pueden presentarse de forma aislada, le doy su tratamiento, desaparece y quedó ahí. A pesar de que hice una infinidad de estudios, descarté colagenopatías, descarté tuberculosis, descarté sífilis y no encontré nada. Bueno, es autoinmune, ¿no? Hay muchas enfermedades que se catalogan así y bueno, y puede quedar ahí, ¿no? Solo hay que estar observando. Ahora, de un 5 a 10% de estas escleritis está asociado a un tipo infeccioso. Herpes, tuberculosis también en nuestro país, por ser muy prevalente, sífilis y por hongos como el aspergillus, ¿no? Ahora, miren, por ejemplo, esto es una escleritis infecciosa. Muchos pueden decir, ay, no, mira, puedes simular una conjuntivitis. Sí, pero recuerden que la conjuntivitis solo está limitada a la parte externa, que es la conjuntiva. Aquí la esclera está inflamada. Vemos una reacción inflamatoria más severa. Miren, hay formación de un tubérculo, de una elevación a nivel de la esclera. Entonces, aquí tenemos un pequeño cuadro de las causas infecciosas de escleritis, ¿no? A nivel de bacterias, virus y parásitos, ¿no? Bacterias a la cabeza, tuberculosis, ¿no? Puede ser lepra, puede ser sífilis, ¿no? Y algunas diferentes, ¿no? Hongos como la borrelia, no, perdón, como el aspergillus, y parásitos como toxoplasma o cantomoeba. Yo personalmente no he visto por esto. Yo mayormente he visto escleritis o por tuberculosis o por sífilis. Por lepra no he visto y por los demás bacterias tampoco. Ahora, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales de una escleritis? Uno, la epiescleritis es una inflamación de la epiesclera. Entonces, si yo quiero, digamos, diferenciarlas, hago un test de fenilefrina, ¿no? Le pongo una gotita de fenilefrina al paciente y si el ojo se pone blanco, a los 5 minutos es test de fenilefrina positivo, que va a haber una inflamación solo de la epiesclera. Pero si a pesar de instilar esa gotita de fenilefrina el ojo continúa rojo, ya es negativo y correspondería a una escleritis, o sea, una inflamación de la capa más profunda. Obviamente la conjuntivitis, ¿no? Porque va a producir un síndrome de ojo rojo. Blefaritis también porque produce síndrome de ojo rojo. Entonces, cualquier síndrome de ojo rojo, acuérdense, síndrome de ojo rojo, síndrome son signos y síntomas que engloban, pues, causas generales, ¿no? Entonces, el ojo rojo puede deberse a múltiples causas, glaucoma agudo, blefaritis, conjuntivitis, escleritis, uveitis. Entonces, miren, hay un montón de causas de ojo rojo. Hemorragia subconjuntival, puede ser pregunta examen, ¿eh? Hay que acuérdense, síndrome de ojo rojo, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales, ¿no? ¿Qué patologías oculares les puede causar ojo rojo? Y ustedes tienen que saberlo porque siempre por ahí les va a llegar a su consulta general un paciente que tenga el ojo rojo, siempre, ¿no? Keratoconjuntivitis zika, ¿no? Que es asociado al síndrome de ojo seco por Sjögren en pacientes con colagenopatías, uveitis anteriores, ¿no? Ahora, las escleritis, la mayoría se va a presentar entre la cuarta y sexta década de la vida. Va a ser más común en mujeres, de una relación de mujeres a hombres de 2 a 1. Va a ser bilateral del 23 al 45%, la mayoría va a ser unilateral. Y las características clínicas que van a ser de inicio insidioso, gradual, que va a haber dolor ocular a predominancia a la noche. La coloración va a ser de roja a violácea, que no va a aclarar con qué, con el test de fenilefrina, ¿no? Va a haber dilatación de los vasos epiesclerales. Recuerden que los vasos epiesclerales son los vasos más profundos de mayor calibre. Y va a haber infiltrados corneales periféricos también, como por ejemplo podamos ver acá, ¿no? Va a haber algunos infiltrados corneales periféricos, ¿no? Que van a darnos datos de gravedad. Miren, por ejemplo, ¿ve? Aquí tenemos una elevación, ¿no? Una elevación. Tenemos aquí, miren, a nivel del cuadrante superior del ojo, vemos, miren, una hiperemia intensa de 1 a 2 cruces, pero fíjense cómo están los vasos. Fíjense cómo están los vasos epiesclerales. Miren, los vasos profundos están bien engrosados, bien dilatados, ¿no? Tortuosos. Y fíjense aquí, se va a hacer la parte posterior del ojo, ¿no? Entonces, tenemos varios tipos de escleritis. La difusa, como podemos apreciar acá, miren. La nodular,
un nódulo, y algunos son las necrotizantes, que son algunas escleritis difusas con una reacción inflamatoria muy severa, muy descontrolada, pues que puede llevar a qué? A necrosis de esta esclera con consiguiente, ¿qué cosa? Perforación escleral y con exposición de la uvea. Con el tiempo, si es que son escleritis severas, recurrentes, cuando ya pase el estado inflamatorio, ¿qué va a quedar? Secuela, cicatrización. Va a haber atrofia de esta esclera, este adelgazamiento que se va a denominar ¿qué cosa? Escleromalacia. ¿Qué cosa es? El adelgazamiento de la esclera. Cuando nosotros vemos un paciente con escleromalacia, vamos a ver que el ojo no va a ser blanquito, pues, ¿no? La esclera no se va a ver blanca, sino esta parte la van a ver violácea, la van a ver azulada. ¿Por qué? Porque al estar adelgazada esta esclera se va a traslucir con mayor facilidad ¿qué cosa? La coroides, la uvea. Es por ello que se da el cambio de coloración. Y también tenemos las escleritis posteriores que van a ser pues más severas, debido a que se van a localizar, como su nombre dice, en la parte posterior. Y al localizarse en la parte posterior, si hay una inflamación difusa no controlada, ¿qué va a pasar? Va a dañar el nervio óptico y por lo tanto puede producir pérdida de visión severa si es que no la tratamos a tiempo. Ahora, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, miren, ¿ve? Esta escleritis necrotizante, fíjense, mira, la reacción inflamatoria ha sido tan intensa que prácticamente la esclera ya está ausente, ¿no? Se ha necrosado totalmente, ya se perforó. Esto es una perforación. Lo único que acá está recubriendo este ojo es la conjuntiva, nada más, ¿no? Vemos acá también que ha sido una escleritis necrotizante y asociadas a zonas de escleromalacia. Por ejemplo, acá ha habido ya una perforación y miren, acá hay como que una tonalidad azulada, esto es una escleromalacia, ¿no? Aquí mismo también, esto es una escleritis difusa, que si no tratamos, puede llegar a esto, ¿no? Y obviamente, fíjense, ¿no? La reacción inflamatoria a nivel de la esclera es tan fuerte que, miren, ha comprometido la córnea. Entonces, esto se denomina escleroqueratitis, porque la córnea, queratos, córnea, está inflamada, ¿no? Entonces, hay que dar un tratamiento oportuno. Básicamente, el tratamiento para una escleritis hay que identificar qué cosa primero, la causa, ¿no? Obviamente al inicio puedo dar sintomáticos con corticoides tópicos, puedo dar corticoides vía oral, obviamente desfocalizando al paciente y puedo dar algún AINE con celecoxib 2 veces al día. Pero yo tengo que identificar la causa. Eso puede ser como le digo, mi terapia de rescate o de alivio por el momento hasta que yo identifique la causa. Si es tuberculosis, tratamiento específico para tuberculosis. Si es sífilis, para sífilis. Si es una artritis reumatoide, ya lo mando con su reumatólogo para que le haga un reajuste de su dosis como digo, de inmunosupresores, ¿no? Entonces hay que identificar. Y si es de causa idiopática, bueno, ya, darle el tratamiento desinflamatorio, antiinflamatorio y esperar cómo va, ¿no? Ahora, otra causa, la toxoplasmosis ocular. Entonces, la toxoplasmosis ocular, como digo, es un tipo de uveitis infecciosa que está asociada a un parásito, que es el Toxoplasma gondii. Entonces, ¿qué va a pasar con esta toxoplasmosis ocular? Digamos, ¿cuáles van a ser sus cuadros clínicos, sus características clínicas? Generalmente va a ser unilateral, va a ser bien raro que ustedes encuentren un paciente que venga con una toxoplasmosis activa bilateral. Ojo, pero pueden encontrar, digamos, el paciente con actividad en un ojo y que en el otro ojo encuentre cicatrices corioretinales que indiquen que el paciente en el pasado, no sabemos cuánto tiempo atrás, haya tenido una tuberculosis, pero una toxoplasmosis, pero eso no indica que sea bilateral o que esté activa, no, ¿no? Entonces, por ello es generalmente unilateral. Puede ser primaria, si es que se presenta por primera vez, o recurrente, ¿no? Si es que por ahí ustedes ya encuentran bastante turbidez, encuentran toxoplasmosis en un ojo, ya le dan su tratamiento y por ahí logran ver el fondo de ojo y encuentran qué cosas, cicatrices. Entonces, eso me indica que anteriormente este paciente tuvo una toxoplasmosis y que ahora se le ha reactivado, ¿no? ¿Qué síntomas va a dar la toxoplasmosis? Miodesopsias, visión de flotantes, porque va a haber turbidez vítrea. Visión borrosa, obviamente, conforme el vítreo va ganando mayor turbidez, va habiendo mayor inflamación, la visión va a ir bajando, va a ir disminuyendo. Y escotoma central si es que, por ejemplo, va a haber afectación de la mácula, ¿no? Entonces, fíjense, ¿se acuerdan que les hablé sobre los precipitados retroqueráticos? Miren, en este caso son gruesos, tipo grasa de carnero, la parte posterior de la córnea a nivel del endotelio, ¿no? Por depósito de macrófagos o material inflamatorio. Esto es de tipo granulomatoso,
¿no? Aquí fíjense también, a la hendidura vemos los precipitados retroqueráticos. El paciente con toxoplasmosis va a presentar muchas veces dolor, fotofobia, sí, sensibilidad a la luz, ojo rojo, uveitis granulomatosa por estos precipitados retroqueráticos gruesos, asociados a reacción de macrófagos, linfocitos, pigmento y polimorfonucleares, ¿no? A nivel de la retina podemos encontrar, miren, múltiples infiltrados o lesiones puntiformes que en algunos casos pueden afectar los vasos sanguíneos también. Ahora, fíjense, ¿qué podemos apreciar acá? Esto es una cicatriz. Lamentablemente este paciente ha presentado una toxoplasmosis ocular a nivel de la mácula. Obviamente, cuando se tomó esta foto ya no se encuentra activo. Esto es una cicatriz corioretinal antigua, ¿no? Entonces, y también, por ejemplo, en este caso es una toxoplasmosis que muy probablemente o está localizado a nivel de la cabeza del nervio óptico. Y miren lo que ha producido. Ha producido inflamaciones, papilitis, ha producido una reacción inflamatoria severa a nivel del nervio óptico. Y obviamente el pronóstico visual en este paciente pues va a ser malo, ¿no? Por afectación directa del nervio óptico. Entonces, es por ello, hay que ser, digamos, hay que establecer la localización de la lesión en uveitis, en toxoplasmosis ocular o en las demás. ¿Para qué? Para determinar qué tipo de tratamiento vamos a llevar, si vamos a ser un poco más conservadores o más agresivos. Obviamente, si yo tengo una lesión a nivel de la mácula y una lesión a nivel del nervio óptico, tengo que ser más agresivo, no simplemente le voy a dar su pastillita y quedaste ahí, ¿no? Hay que poner ya y administrar digamos, antibióticos intravítreos, ¿no? Para que pueda ayudar directamente a desinflamar y disminuir la inflamación y el daño que se va a producir en estas estructuras nobles. Entonces, otros signos que podemos encontrar asociados a toxoplasmosis ocular, aumento, puede haber dos cosas en uveitis, ¿ya? Lo ideal es que al estar inflamada la coroides, obviamente va a haber disminución de la producción de humor acuoso, porque recuerden, esto se da a nivel de la coroides, digo, perdón, de la uvea, a nivel del cuerpo ciliar, y por lo tanto, en muchas uveitis vamos a encontrar las presiones disminuidas. Pero ¿qué pasa? Cuando hay una reacción inflamatoria muy severa, a nivel de la cámara anterior en algunos casos, ¿qué pasa? Tanto las células y las proteínas se van a depositar y van a obstruir el trabéculo. Y si obstruyen el trabéculo, ¿qué va a pasar? El drenaje del humor acuoso no va a ser adecuado y por lo tanto se puede elevar la presión. Entonces puede pasar o uno o lo otro. Siempre hay que tener en cuenta. Por eso todo paciente con uveitis hay que tomarle la presión intraocular y ver cómo está. Ahora, puede también haber focos de retinitis necrotizante, como en este caso, no ha habido un foco de retinitis que lamentablemente dejó pues una cicatriz muy amplia y este paciente pues va a tener un escotoma central permanente, irreparable. Papilitis, como en este caso, ¿por qué? Porque la lesión va a estar muy cerca al nervio óptico. Periflebitis por inflamación de los vasos sanguíneos secundaria a la inflamación. Vitreitis por la reacción inflamatoria que va a haber a nivel del vítreo con turbidez y celularidad que se va a depositar, bandas vítreas y también desprendimiento de vítreo posterior, precipitados celulares en hialoides posteriores, o sea, por este complejo inflamatorio que se va a dar, ¿no? Ahora, hay múltiples evoluciones clínicas en esta toxoplasmosis. Por ejemplo, en la fase exudativa, la fase inflamatoria, en la cual el paciente llega y nos refiere que la visión le ha bajado pues tremendamente, vamos a encontrar el signo de faro en niebla. Como por ejemplo vemos acá, va a ser similar a un faro cuando hay neblina abundante, igualito, pero en el ojo. El faro va a ser determinado cuál, la lesión, el foco de retinitis de toxoplasmosis, el foco activo, que es este. Y la niebla, pues va a ser el vítreo turbio que va a envolver y que no nos va a permitir ver las otras áreas de la retina, porque el vítreo está muy turbio, está muy opaco, y el máximo que logramos ver es la lesión activa de la toxoplasmosis. Entonces, esto es un signo, ¿no? Que nos indica actividad. Ahora, cuando obviamente ya está remitiendo la inflamación porque ya le estamos dando el tratamiento al paciente y todo lo demás, ¿qué va a pasar? Pues toda la turbidez va a ir disminuyendo, se va a ir aclarando el vítreo, la visión también se va a ir aclarando y vamos a encontrar una lesión delimitada, como en este caso ya. La vitreitis ya pasó, ya podemos observar muy bien el fondo de ojo porque la opacidad de los medios ya ha disminuido y vemos esta lesión delimitada, ¿no? Esta lesión es activa porque es blanquecina. Si yo la veo de color hiperpigmentada, ya me indica que es una cicatriz y no me preocupo, pero mientras esté así,
Sí, hay que observar y hay que continuar el tratamiento porque esto me indica actividad. Ahora, la fase de curación es cuando ya encuentro una cicatriz corioretinal como esta, que es pigmentada y ensacabocado muchas veces. Esto ya me indica que es una secuela, es una lesión que ya fue antigua y que ya se curó y que lamentablemente ¿qué? Dejó la cicatriz, ¿no? Miren, este caso es muy grande. Abarca una parte de la mácula, ¿no? Hay otras cicatrices que son muy periféricas. Mientras más lejos de la mácula se encuentre la lesión, la cicatriz, el pronóstico visual va a ser mejor. Versus si se encuentra más cerca o al medio de la mácula, pues ahí el pronóstico es malo. Ahora, tenemos las uveitis anteriores por VIH, las uveitis posteriores, perdón, por VIH, que va a ser la microangiopatía retinal, que del 50 al 70% se va a encontrar en pacientes que tienen VIH antes de iniciar un TARGA, ¿no? ¿Por qué? Por procesos inflamatorios, por inmunodeficiencia y todo lo demás. Y obviamente, pues, el paciente al entrar en TARGA, pues, va a disminuir su carga viral y por lo tanto también va a haber aumento del CD4. Entonces, por ende, también estas lesiones van a ir disminuyendo. Pero acuérdense también que hay un síndrome de reconstitución inmunitaria, que el paciente mientras va ganando inmunidad, pues va a ser una inflamación, como le digo, severa de la retina. Entonces hay que considerar eso. Es muy raro que se presente, pero se puede dar, ¿sí? Va a haber también oclusión arteriolar, se van a presentar exudados algodonosos y en algunos casos hemorragias, como podemos apreciar aquí. Ahora. Ya. Tenemos, por ejemplo, también asociado a VIH el citomegalovirus. O sea, el citomegalovirus es muy raro que lo encontremos en un paciente inmunocompetente. Mayormente, si encontramos lesiones por citomegalovirus, es un paciente VIH positivo, la gran mayoría. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Lesiones como angeitis necrotizantes, miren, hemorragias múltiples en llamas, ¿no? Miren, hemorragias muy severas. Entonces, esto es el citomegalovirus de tipo hemorrágico y obviamente esto va a desencadenar, ¿qué cosa? Una cicatriz posterior con baja de visión y aquí hay una angeitis a nivel, una necrosis a nivel de los vasos, miren, sigue el trayecto de los vasos. Esto es una lesión por citomegalovirus asociado a pacientes con VIH. Ahora, uveitis posteriores también por VIH, bueno, asociados a VIH, aunque también puede darse en pacientes inmunocompetentes. Recuerden, la tuberculosis no solamente va a ser pues predilecta a estos pacientes, no, puede darse también un paciente inmunocompetente. Entonces, la tuberculosis, la clínica, el hallazgo más frecuente de tuberculosis va a ser el tuberculoma a nivel de la coroides. Miren, ¿ve? Fíjense que hay un tuberculoma. Esto no es en solitario, sino hay dos lesiones, fíjense. Hay 1 y 2 tuberculomas, miren, grandes, que va a consistir en una masa grande, puede ser en solitario una lesión única, similar a un tumor. Pueden haber también en algunos casos hemorragias, pueden haber pliegues en la retina, desprendimientos de retina secundario al efecto de masa que va a producir esta lesión. Son de 4 a 14 milímetros de color amarillento, como pueden apreciarlo, y son poco frecuentes, como se dice, en los pacientes con VIH, pero en pacientes inmunocompetentes es lo más frecuente. En cuanto a sífilis posterior por VIH, bueno, si encuentran, digamos, una lesión compatible con sífilis, hay que hacerle una batería de exámenes para descartar VIH y otras enfermedades por ETS en los pacientes, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué tenemos que hacer estos pacientes? El RPR y el BDRL, estas pruebas para poder confirmar si es que el paciente ha tenido sífilis o no ha tenido sífilis. Tiene sífilis, perdón. Recuerden que estas pruebas nos sirven para verificar si es que hay una infección activa. Hay otras pruebas como el FTA, por ejemplo, que nos sirven para ver si es que el paciente, por ejemplo, ha tenido una infección anteriormente, pero que tú tengas positiva esa prueba no significa que tengas una infección activa, sino que ya tuviste la enfermedad. Pero si tienes el BDRL positivo, significa que actualmente tienes la infección activa y que requieres un tratamiento. Obviamente, si encuentras un paciente con una sífilis ocular, ya se considera una sífilis terciaria, ¿no? Y muchos de estos pacientes van a requerir una punción lumbar para descartar una neurosífilis también, ¿no? Para ampliar los estudios. Obviamente, igual hay que examinar al paciente en una totalidad, ver si es que tiene las lesiones en palma de mano. Por ejemplo, acá tenemos zonas de retinitis a nivel del fondo de ojo, turbidez vítrea, y aquí, como podemos apreciar, tenemos también reacción inflamatoria a nivel de la cámara anterior.
Recuerden que la sífilis, al igual que la tuberculosis, es la gran simuladora. Puede darte cualquier tipo de uveitis, puede simular cualquier tipo de uveitis. Quizás puedas pensar que es una artritis reumatoide, una uveitis anterior idiopática, pero tienes una sífilis ahí que te está enmascarando esos síntomas. También herpes simple o herpes zóster, que nos van a dar las necrosis retinales agudas a nivel de la retina. Estas son enfermedades pues muy devastadoras, muy severas, ¿no? Esto es lo más, digamos, lo más severo que nos puede dar una infección por herpes simple o herpes zóster, ¿no? Hay necrosis de toda la periferia de la retina y por lo tanto puede dar un desprendimiento de retina y el paciente puede perder la visión. Es muy severa, ¿no? Ahora, el herpes simple, el herpes zóster también puede dar queratitis, inflamaciones de la córnea a nivel del epitelio, del estroma, o a nivel de lo que es el endotelio, las endotelitis, ¿no? Ahora, cuando hay herpes zóster ocular, esta puede ser precedida por lesiones a nivel de la piel, ¿no? Tipo dermatoma en un 60-90% de los casos. Ahora, cuando hay una retinitis, una necrosis retinal aguda, puede también haber presentación de neuritis óptica más asociado a infección por virus de herpes zóster. Ahora, es infrecuente y muchas veces de forma inicial en pacientes en estadio SIDA, ¿no? No, miren, vemos. Fíjense estas lesiones necróticas difusas a nivel de la retina. Fíjense que sigue el trayecto de los vasos. Miren, regiones amplias de necrosis, que si no damos un tratamiento adecuado y no somos agresivos, pues puede desencadenar un desprendimiento de retina total en el paciente y causar ceguera. Entonces, estas son algunas patologías relacionadas a uveitis. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Alguna duda? Bueno, vamos a enseñarle algunas fotos de algunas lesiones de uveitis, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos un síndrome de Bosco-Yanagi-Arada. Les voy a enseñar las fotos. Ya, se logra ver, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí tenemos un síndrome de Bosco-Yanagi-Arada. Eso es una retinografía. Miren, ¿qué vemos acá? Hay pliegues a nivel de la mácula. Fíjense. Hay pliegues a nivel de la mácula, hay un poco de hiperemia del nervio óptico. Conforme vamos pasando, y ese es del ojo contralateral, vemos algunos pliegues, ¿no? Esto es la angiofluorescinografía. Miren, la cantidad de contraste que capta el nervio óptico. Igualito al otro lado, ¿no? Hay zonas de fuga también en algunas zonas. Miren, ¿ves? Zonas de fuga, cielo estrellado, el signo de cielo estrellado, que es también muy frecuente observarlo en pacientes con Bosco-Yanagi-Arada, ¿no? Signo de cielo estrellado. Entonces, el Bosco-Yanagi-Arada, fíjense, signo de cielo estrellado, es una panuveitis que se va a presentar mayormente en mujeres, más frecuente en mujeres que pasan los 25 años, que va a ser un tipo de uveitis granulomatosa bilateral, que va a localizarse mayormente a nivel del polo posterior y muchas veces ocasionan, ¿qué cosa? Desprendimientos de retina seroso, ¿sí? Entonces, es importante identificarlo y darle tratamiento a tiempo para evitar secuelas, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos, les voy a enseñar una foto de una tuberculosis, ¿ya? A ver, un momentito. Vamos a ver si es que es típico ya. Vamos a enseñar. Ya, fíjense. Miren, esta es una foto de una lesión por una tuberculosis posterior, ¿no? Fíjense, acá hay un tuberculoma en solitario, ¿no? En esta foto y tenemos acá una pequeña lesión satélite, ¿no? Fíjense, tenemos este tuberculoma que está cerca a la mácula. Fíjense, ¿ven? Si hacemos los estudios, miren, hay como que un efecto en ventana a nivel de la tumoración. Se logra ver. La delimitación capta bastante contraste porque está bien irrigado.
Doctora, ¿Sí? disculpe, no logramos visualizar la imagen. Todavía muestra el archivo y varias Ya. imágenes pequeñas. ¿Ya no logran ver la imagen? No, doctora. A ver, ahora. Ahí. Ahora sí, doctora. Ahora sí, ya. Vamos a retroceder, ¿ya? A ver. Ay, no retrocede. A ver un momentito. ¿Ahora logran verlo? sí, doctora. Ahora Ya. sí, doctora. Ahora sí, ya. Esa es una retinografía, fondo de ojo de un ojo derecho. Fíjense, acá hay un tuberculoma, ¿ves? Esa es una lesión por tuberculosis, un tuberculoma solitario y una pequeña lesión satélite. Conforme vamos pasando la imagen, vamos viendo la misma lesión, cambiamos a lo que es una foto libre de rojo y también, miren, hay una autofluorescencia de esta lesión. Miren, cuando ya pasamos a lo que es la angiofluorescinografía, hay un defecto en ventana y conforme se va irrigando la coroides, fíjense, en estadios tempranos de la angiofluorescinografía hay bastante captación de contraste de esta lesión porque es ricamente vascularizada, ¿no? Se dan cuenta, está por detrás de la retina. ¿Cómo me doy cuenta que está detrás de la retina? Porque fíjense, los vasos pasan por encima de la lesión, los vasos retinales. Fíjense, ¿ven? Cómo capta contraste, ¿no? Fíjense, ¿ven? Está bien delimitada la lesión. Ahora vamos a ver otra. Por aquí tenemos más algunas. Ya, acá tenemos una sífilis. Me dicen si se logra ver. ¿Logran verlo? Sí, doctora. Ya. Si se dan cuenta, pareciera que fuera una toxoplasmosis por el signo de faro en niebla. Por eso les digo que la sífilis y la tuberculosis son la gran simuladora. O sea, pueden parecer otro tipo de uveitis cuando realmente no lo son. Miren, aquí vemos una turbidez vítrea extensa, amplia. Una vitritis debe ser un grado 4 con una zona de retinitis, fíjense, ¿ve? Esta zona se trasluce. No podemos ver los detalles de la retina en otras zonas, pero lo que sí se trasluce es esta lesión, ¿no? No, corre. Fíjense, ¿ve? Conforme nos vamos acercando, vamos viendo el nervio óptico, pero no lo vemos con claridad, fíjense, ¿no? No lo vemos con claridad, ¿por qué? Porque hay bastante turbidez y reacción a nivel del vitrio. Fíjense, hay algunas zonas de retinitis focales en otras zonas también. Va a haber zonas, miren, ¿ves? Zonas de retinitis, miren, va a haber lesiones a nivel de los vasos. Esto es un tipo de vasculitis, va a haber vasos exangües. Miren, ¿ve? Se dan cuenta cómo estas lesiones van a afectar los vasos sanguíneos, producen también, como les digo, vasculitis y retinitis. Acá no podemos apreciar muy bien los vasos porque hay bastante turbidez vítrea. La mácula felizmente no está afectada. Miren, ¿ve? Bastante turbidez vítrea. El nervio óptico lo vemos a la justa, no lo vemos con mayor detalle, ¿no? Hay otras zonas y acá la lesión principal, la lesión más extensa, ¿no? Y este es el signo de la estrella macular, ¿no? No lo vimos anteriormente por la turbidez vítrea, pero aquí cuando se hizo la foto libre de rojos, miren, el signo de la estrella macular, miren, ven estas lesiones a nivel de la mácula que simula una estrella. Esto es un signo de estrella macular que nos indica qué cosa, una retinitis, una inflamación de la retina, ¿no? Fíjense, ¿ve? Esta estrella macular. Acá se ve a las justas.
Igual hay vitreitis, no se puede apreciar muy bien. Es un paciente obviamente que está viniendo con una visión muy disminuida, muy comprometida, ¿no? A ese paciente hay que darle tratamiento para sífilis, ¿no? Ya una sífilis terciaria y más agresivo, ¿no? Vamos a ver, otras patologías más o menos para que vayan conociendo, porque son bien raras verlas, ¿ah? Son bien raras verlas. Como digo, uveitis, son, como digo, cuando tienes un paciente con uveitis tienes que pensar en todo, por eso son considerados los médicos internistas en oftalmología. Y obviamente hay muy pocos ubiólogos aquí en el Perú, son muy poquitos. Y no tiene tres, por ejemplo, que es el instituto más grande, tiene tres. Y no se dan abasto con la cantidad de pacientes que tienen uveitis, ¿no? A ver, vamos a ver otro. Acá tenemos una tuberculosis. ¿Se acuerdan que les enseñé la foto anterior, no? Era una tuberculosis con una lesión, un tuberculoma solitario, una sola lesión. Pero ahora les voy a mostrar, ay, no, esta es la anterior, creo. A ver, vamos a un ratito. Y ahora sí. ¿Logran ver? ¿Se logra ver la imagen? Sí, doctora. Ya. Ya, fíjense, miren, acá hay varias lesiones circulares, hiperpigmentadas, hipopigmentadas. Miren, ve una lesión extensa. ¿Se dan cuenta? Todo es debajo de la retina, fíjense, ¿ve? Los vasos retinales pasan por encima y miren, múltiples lesiones, tanto periféricas a nivel central, cerca del nervio óptico, fíjense, ¿ve? Múltiples lesiones, múltiples tuberculomas. Miren, ve que hay un signo de estrella macular. Fíjense cómo está la mácula con lesiones alrededor a nivel de la retina. Fíjense, mira, lesiones extensas, tuberculomas extensos, ¿no? Periféricos, centrales. Este es el otro ojo contralateral, ¿no? Aparentemente no tiene nada el otro ojo, el ojo contralateral, el ojo izquierdo, pero el derecho, sí está afectado. Fíjense, con la angiofluorescinografía, la captación de contraste. Entonces, perdón, este es el izquierdo y el otro el derecho. El ojo izquierdo afectado, fíjense. Entonces, esto es una presentación de una coroiditis múltiple, ¿no? Multifocal en tuberculosis, ¿no? A diferencia, miren, como les digo, la tuberculosis da múltiples signos clínicos o cuadros clínicos. Anteriormente les enseñé una foto solo de un tuberculoma en solitario, pero acá logran ver que es una lesión más severa, ¿no? Hay múltiples tuberculomas que afectan la mácula, afectan la parte periférica del ojo, de la retina, y asimismo encuentran también una lesión de estrella macular, ¿no? Obviamente este paciente haciendo estudios, determinamos si es una tuberculosis y le damos el tratamiento específico, ¿no? Muchas veces con el inicio del tratamiento específico, estas lesiones disminuyen, desaparecen y el paciente va ganando visión, pero recuerden, siempre va a haber una secuela visual. ¿Por qué? Porque ha habido daño de la coroides, ha habido daño de la retina, y por lo tanto, pues la visión no va a ser la misma de antes, ¿no? Ahora, acá hay una imagen de una oftalmía simpática. A ver, vamos a ver si tengo por acá. A ver, me parece que sí tenía una. Ya. Ya, logran verlo, ¿no? Esto es un paciente con un antecedente de trauma ocular, ojo izquierdo, este es el ojo derecho, que posteriormente, bueno, no recibió tratamiento quirúrgico del ojo que sufrió el trauma, que es el ojo izquierdo, y fíjense, posteriormente el paciente presenta disminución de agudeza visual, se le hace el fondo de ojo y fíjense, lesiones hiper e hipopigmentadas a nivel de la retina. Esto ya esto es una cicatriz, ¿no? Por ello les digo que es muy importante cuando nosotros tengamos un trauma ocular darle tratamiento. ¿Por qué? Porque un ojo que no ha sido afectado, simplemente por dejar el ojo contralateral,
con el iris expuesto, podemos llegar a esto, ¿no? Entonces, por ello es muy importante tratar, miren, ¿ven? Esto ya obviamente está en una fase ya remitida, en una fase cicatricial, donde ya la reacción inflamatoria ha disminuido, pero fíjense, está quedando secuelas a nivel de la coroides y por lo tanto la visión del paciente va a ser subnormal, ¿no? Es muy raro ver estas patologías, pero se pueden presentar, fíjense, ¿ven? El gran componente cicatricial que está ahí. Todo, fíjense, está debajo de la retina. Se ve bien clarito, miren cómo pasan los vasos retinales y esta zona de la coroides súper cicatrizada, súper atrófica, con algunos cambios pigmentarios que pueden apreciar, ¿no? A ver, vamos a ver si tenemos más. Por ejemplo, a ver un momentito. Y hay algunas fotos. Ya, acá hay unas fotos de un síndrome de Boko-Yanagi-Arada en fase activa, se los voy a mostrar ya. El Boko-Yanagi-Arada es una enfermedad muy poco frecuente, es muy severa si no actuamos a tiempo. La visión del paciente se nos va, nos da múltiples complicaciones, sobre todo en su fase de reagudización, a la fase tardía, nos da catarata, nos da glaucomas secundarios y muchas veces nos da atrofias del nervio óptico. ¿Logran ver? ¿Se logra ver la imagen? Sí, doctora. Sí, Sí, doctora. fíjense, esta es una retinografía de un ojo derecho. Fíjense, miren, hay pliegues a nivel de la mácula perdió su brillo, pliegues perimaculares, pliegues maculares. Fíjense, el nervio óptico está hiperémico. Fíjense que hay inflamación a nivel de la capa de fibras nerviosas de la retina, ¿no? Vamos viendo algunas lesiones a nivel de la capa de las fibras nerviosas de la retina. Miren, la mácula pérdida de brillo total, aparentemente con un desprendimiento de retina seroso. Fíjense, ve inflamación de la capa de fibras nerviosas, papilitis. Aquí, aparentemente un desprendimiento de retina seroso, ¿no? Fíjense ahí, bastante hiperemia del nervio óptico, bastante reacción inflamatoria, ¿no? Miren los pliegues múltiples que hay. Eso es en el ojo contralateral. BKH es bilateral. Fíjense aquí también pliegues múltiples. Miren los pliegues. Miren la alteración a nivel de los vasos con hilos de cobre. Hay desprendimiento seroso de retina, inflamación de la capa de fibras nerviosas. Miren las lesiones. Acá hay como que una zona de delimitación. Esto me indica un desprendimiento de retina seroso. Hay también un poco de hiperemia del nervio óptico. Y pasamos a la foto libre de rojos. Vamos viendo. Fíjense. Cielo estrellado. Signo de cielo estrellado. Aumento de contraste a nivel de la papila. Miren, signo de cielo estrellado con fuga de contraste. Aquí también fíjense, signo de cielo estrellado, que muchas veces lo vamos a encontrar en pacientes con BKH. Aumento de la captación de contraste a nivel del nervio óptico. Cielo estrellado, con signos de fuga en algunas zonas. Signos de fuga, fuga de contraste. Esa fuga de contraste me indica que hay una disrupción a nivel de la barrera hematorretiniana. Miren, fuga, signos del cielo estrellado. Entonces, va aumentando más conforme van pasando los tiempos de angiofluoresceinografía, las lesiones. Miren, ¿ven? Fuga. La fuga aumenta. Normalmente no deberíamos ver estas lesiones cuando hacemos una angio. Todo el contraste, miren, ¿ve? Aquí hay fuga total. Miren, ¿ve? La cantidad de captación de contraste que se logra encontrar. Esto es porque aquí ha habido un desprendimiento de retina seroso y se ha captado el contraste en esta forma, se ha quedado acumulado, ha habido un acúmulo. Miren, ¿ve? Aquí también hay fuga excesiva por disrupción de esta barrera hematorretiniana. Miren, ¿ve? En el ojo contralateral también es un BKH, ¿no? Entonces hay que dar tratamiento.
porque este VKH es una enfermedad sistémica, ¿no? Hay que darle tratamiento con inmunosupresores, terapia con corticoides de inicio para disminuir la respuesta inflamatoria, para que esa retina se pueda aplicar con el tratamiento antiinflamatorio que se le da y prevenir posteriormente las recidivas o las reactivaciones de ese VKH. ¿Por qué? Porque va a producir cambios pigmentarios a nivel de la retina, ¿ya? Ese desprendimiento de retina que ustedes logran ver, cuando ya pasa la fase inflamatoria, va a haber cambios pigmentarios en la retina, va a haber zonas de hiperpigmentación, y esos cambios se traducen en ¿qué? En disminución de la agudeza visual. En algunos casos también, como esa reacción inflamatoria es tan severa, pueden producir fibrosis retinal, y todo tipo de fibrosis causa baja de visión. Asimismo, la parte anterior del ojo a la respuesta inflamatoria es tan severa, por eso le digo, es una panuveitis porque es una uveitis anterior, intermedia y posterior, producen sinequias pues muy severas, que muchos otros pacientes hacen glaucomas, secundarios a uveitis, hacen cataratas, hay que tratar el glaucoma, muchas veces cuando la parte inflamatoria ha disminuido por lo menos unos 3 meses y el paciente presenta catarata y ya la visión está disminuida a causa de ello, hay que operarle la catarata. Muchas veces hacen glaucomas que son refractarios y hay que introducir una válvula para poder manejar la presión. O sea, es una enfermedad bien incapacitante para el paciente y la mayoría de personas que la sufren son mujeres. Y es más común en pacientes de raza asiática. Voy a enseñarles también otra lesión de tipo autoinmune, que es una coroiditis multifocal. Fíjense, esta es una coroiditis multifocal, ¿no? Mayormente estos descartes de coroiditis multifocales, de coroiditis serpiginosas, puntos, síndrome de puntos blancos, todos son por descarte mayormente. O sea, si yo ya hice un estudio amplio y ya le descarté sífilis, le descarté tuberculosis al paciente, pues ya se va a tratar de estos complejos autoinmunes solo limitados al ojo y que voy a tener que tratar también con inmunosupresores. Si se dan cuenta, es similar a una tuberculosis, ¿no? Similar. A veces les digo, es muy difícil muchas veces identificar la causa de esta uveitis, ¿no? Porque pueden ser múltiples, ¿no? Ya va a depender de la experticia del ubiólogo, ¿no? De su experiencia, de los hallazgos o diferencias mínimas y sobre todo del comportamiento clínico que va a presentar el paciente, ¿no? Entonces, esto es un tipo de coroiditis multifocal. La tuberculosis también puede dar este tipo de coroiditis, fíjense, ¿ve? Puntos múltiples a nivel de la coroides, inflamaciones, fíjense, ¿ve? Puntos difusos, múltiples, con zonas de hiper e hipopigmentación, van a estar debajo de la retina, hay zonas también de fibrosis, de proliferación de vasos, miren, hay efecto de fuga a nivel del periodo, de los estadios tempranos de la angiofluorescinografía. Eso es lo que normalmente vamos a tender a ver, ¿no? En estos pacientes, ¿no? Como digo, hablar de uveitis también es muy complejo. A muchos oftalmólogos no les gusta la uveitis porque eso también es un campo muy amplio. Hay que tener en cuenta múltiples diagnósticos diferenciales para poder nosotros dar un diagnóstico certero y establecer también el tratamiento del paciente, ¿no? Porque de acuerdo a la causa se tiene que dar el tratamiento para poder ayudar a remitir la enfermedad. Si no damos un tratamiento adecuado, pues la visión se va a ver comprometida y no vamos a poder ayudar a este paciente, ¿no? Entonces, ¿alguna duda, alguna consulta? Doctora, ¿Alguna ¿cómo pregunta? miraríamos, ay, disculpe, No, cómo dime. miraríamos una uveitis por síndrome de enmascaramiento? Síndrome Ah, de ya, enmascarado. es múltiple, o sea, digamos, ahí sí va a tener que, y bastante va a ayudar el examen, la anamnesis, ¿no? Acá creo que tengo un poco sobre síndromes enmascarados, vamos a hablarles. A ver, un ratito.
Entonces, mayormente va a estar asociado, digamos, y también va a ser por descarte. Por ejemplo, si ustedes tienen un paciente con alguna neoplasia y tienen por ahí alguna inflamación en el ojo, tienen que estar bien atentos y descartar que sea ese síndrome mascarado. ¿Logran ver las diapositivas? ¿Se Sí, logra ver? doctora. Ya. Vamos a ver un poco sobre esto, ¿ya? A ver. Que puede simular una uveitis, sí. A ver. Por eso les digo que hay que tener muy en cuenta los diagnósticos diferenciales. Entonces, el síndrome mascarado son de dos tipos, neoplásicos y no neoplásicos. Los neoplásicos asociados a lo que es linfoma intraocular, leucemias, mieloma múltiple, síndrome paraneoplásico. Entonces, si ustedes de por ley tienen un paciente que viene con este antecedente y por ahí tienen que han encontrado turbidez vítrea, que han encontrado hipopión y todo ello, piensen a causa de esto. Pero obviamente no dejar pasar otras cosas. Ojo. Los no neoplásicos, por ejemplo, pacientes con retinosis pigmentaria, pacientes con degeneraciones miópicas, ¿no? Miopes extremadamente altos, pacientes que tengan cuerpos extraños intraoculares y algunas alteraciones neovasculares como membranas neovasculares, desprendimientos de retinas antiguos, oclusiones vasculares arteriales a nivel de la retina o venosas, ¿no? Ahora, este síndrome mascarado es bien raro y por eso le digo es de un difícil manejo. O sea, si vamos a querer, digamos, hablar de signos y síntomas en esos pacientes, pues va a ser difícil que yo por un fondo de ojo diga es un síndrome mascarado. No, yo me tengo que guiar a hacer unidad clínica por el antecedente también que me diga el paciente, ¿no? Y obviamente en uveitis nosotros tenemos que mandar a hacer la mayor cantidad de exámenes posibles. ¿Para qué? Para tratar de encontrar una causa, porque acuérdense, un gran porcentaje de las uveitis son idiopáticas. Entonces hay que hacer exámenes tanto descarte de tuberculosis, descarte de sífilis, VIH, hay que hacer descartes de colagenopatías y todo lo demás, y por ahí si vemos pues que es un paciente mayor, que es un paciente que refiere que viene con baja de peso, que por ahí está medio anémico, que hay pues una distribución anómala, por ejemplo, de las series hemáticas, pues estamos pensando que por ahí pueda tener algún linfoma, alguna leucemia, ya como que se va aclarando la cosa, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta todo ello. Entonces, el 2.5 de las uveitis se van a deber a síndromes enmascarados, ¿no? Ahora, las neoplasias, sobre todo las hematológicas, pueden conducir a uveitis anteriores y posteriores y raramente simular una uveitis intermedia. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo, digamos, un paciente con leucemia o un linfoma, yo puedo encontrarle un hipopión en la parte anterior o puedo encontrarle, por ejemplo, algún foco de retinitis en la parte posterior, ¿no? Difícilmente en estos pacientes voy a encontrar una vitreitis o una inflamación del vítreo. Ahora, el pseudohipopio es el signo más comúnmente descrito. O sea, digamos, si ustedes tienen un paciente con síndrome mascarada, van a encontrar un pseudohipopio en la parte anterior del ojo. Como pueden apreciar acá, ese es un pseudohipopio en un paciente con un síndrome mascarada que tenía una leucemia, por ejemplo. Fíjense, ¿ven? Un hipopio en la cámara anterior de una distribución muy diferente, ¿no? Esto, pues, como les digo, es muy inespecífico, ¿no? Esto lo puede tener un paciente con una artritis reumatoide juvenil, puede tener un paciente con una endoftalmitis, lo puede tener un paciente con una úlcera corneal. Por eso le digo, son muy inespecíficos y hay que hacer bastante unidad clínica para poder dar un diagnóstico. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Por qué se va a producir una inflamación? No va a ser una inflamación propiamente dicha, sino que simplemente va a haber infiltración de células malignas que van a causar, ¿qué cosa? Estas alteraciones, ¿no? Y obviamente, al haber, digamos, una infiltración de estas células malignas, pueden desencadenar algunas complicaciones, como por ejemplo, hemorragias a nivel de la parte anterior del ojo que nos puede dar un ifema, que es presencia de sangre a nivel de la cámara anterior, o algunos cambios isquémicos. ¿Producto de qué? De la infiltración de estas células neoplásicas. Ojo, no es inflamatorio, es infiltración de células malignas en el caso de qué? De pacientes con neoplasias sanguíneas, ¿no? Ahora, esto, bueno, son unas diapositivas, por ejemplo, de un caso clínico que presentamos cuando yo era residente y ganamos un premio, presentando un caso clínico que ya con tiempo se los voy a presentar. Creo que nos va a sobrar un tiempo más adelante para poder extender algunas dudas, algunas consultas que ustedes desean, y si desean puedo presentarles el caso para que lo puedan ver porque es muy interesante. Entonces, por ejemplo, este autor reportó que un paciente anciano, por eso le digo, muchas veces con síndrome de mascaradas no van a encontrar
estudios amplios, muchas veces se han reportado qué cosa, serie de casos o reportes de casos, porque son bien raros, ¿no? Entonces, por ejemplo, este autor, Guerriero, y colaboradores informaron sobre un paciente anciano que presentó una uveitis unilateral, aparentemente, como una característica de un mieloma múltiple. O sea, un paciente anciano con un mieloma múltiple que llegó a la consulta, ¿por qué? Porque presentó una uveitis en un ojo, aparentemente una uveitis. ¿Cómo llegó este paciente? Fíjense, ojo rojo, hipopio, pseudohipopio. ¿Pero qué estaba asociado a un mieloma múltiple? Obviamente, para yo poder establecer que sea un síndrome de enmascarado, ¿qué tengo que hacer? Tengo que descartar cualquier tipo de enfermedad que me pueda dar una uveitis. Esto es un diagnóstico por descarte, ¿no? Si yo ya descarté que ese paciente no tiene tuberculosis, no tiene una endoftalmitis, no tiene una colagenopatía, entonces recién por descarte llego a qué? A que es un síndrome enmascarado, ¿no? Ahora, también es, como le dije, es bien raro que nos hagan uveitis intermedias, pero este paciente, ¿qué nos ha hecho? Una uveitis intermedia, le hacemos una ecografía modo B, ¿y qué vemos? Turbidez del vitrio, bastante turbidez del vitrio, que es bien raro encontrar en estos pacientes, ¿no? Entonces, eso es, como le digo, en cuanto a los síndromes de enmascarada, ¿no? O sea, digamos, si yo veo al paciente, le hago un fondo de ojo, veo la parte anterior del ojo, y yo voy a decir de frente, esto es un síndrome de enmascaramiento, no. ¿Por qué? Porque acuérdense, un diagnóstico de descarte número 1, y tengo también qué cosa que hacer una buena anamnesis, ¿no? Puede que también me venga un paciente con un mieloma múltiple, con una leucemia, y con un hipopion, pero yo de frente no voy a decir es un mascarado, no tengo tengo que descartar otras causas, ¿no? Por eso le digo, les voy a enseñar este caso cuando haya mayor cantidad de tiempo para que ustedes puedan ver que muchas veces, digamos, los pacientes no van a presentar las patologías que se nos vengan primero a la mente. Por eso es lo que este caso ganó. ¿Por qué? Porque ha sido un caso muy especial y muy raro. ¿Y qué cosa hizo? Pues que tanto expertos y residentes y oftalmólogos en el tema piensen y puedan, digamos, analizar y decir, oye, ¿qué tuvo este paciente, no? ¿Qué tuvo el paciente? Puede ser esto, puede ser el otro. O sea, hacerlos pensar, hablar bastante de los diagnósticos diferenciales y a la final, eh, con los datos del paciente, con los exámenes complementarios, con el seguimiento que se le hace al paciente, poder llegar a un diagnóstico establecido y con ello determinar el tratamiento final. Entonces, si nos alcanza tiempo, la próxima semana les voy a presentar, porque son diapositivas, son 70 diapositivas, es muy extenso, pero es un caso muy interesante. Entonces, como les digo, si no ve enmascaramiento, diagnóstico de descarte. Que yo tengo un paciente como les digo, con mieloma y me venga con un hipopión, no quiere decir necesariamente que sea un mieloma múltiple. Puede ser un paciente que tenga por ahí una endoftalmitis, puede ser un paciente que por ahí tenga una úlcera corneal, puede ser un paciente que me haya hecho, que pueda tener por ahí quizás escondido un factor reumatoideo positivo, pero sin hacer clínica. Entonces, yo tengo que primero buscar las causas más frecuentes de una inflamación, de un hipopio a nivel de la cámara anterior. Yo estudio al paciente, hago lo demás, descarto y no se trata de eso, y recién voy a las causas más raras, ¿no? Paciente con mieloma, ya descarté que sea todo lo demás, hago unidad clínica y digo, no, es un síndrome de enmascaramiento, ¿no? Obviamente, si por ahí quizás quieres hacer algunos estudios, puedes hacer alguna paracentesis de humor acuoso, hacer pues un examen de citología y poder observar directamente qué tipo de células está presente en el humor acuoso. Y obviamente haciendo un examen de citología podrías apreciar si es que hay un infiltrado de células malignas, ¿no? Y con eso poder, ¿qué cosa? Reconfirmar tu diagnóstico, ¿no? Entonces, es muy importante. Por eso les digo, uveitis es muy amplio, es un tema muy difícil incluso para nosotros los oftalmólogos, porque hay que pensar mucho, hay que pensar o hay que ir más allá de lo evidente, como se dice, ¿no? Porque al inicio yo puedo creer de que se trata, no sé, de una tuberculosis, pero no fue una tuberculosis y fue una sífilis, ¿no? Al inicio yo pienso que esto fue, un herpes zóster, ocular anterior, pero de repente es un paciente que me tiene una artritis reumatoidea, entonces hay que, como les digo, indagar bastante en los antecedentes,
en el cuadro actual, obviamente haciendo unidad clínica con los hallazgos que nosotros podamos encontrar, hay que ser muy, muy detallistas con ello y para poder establecer por ahí un diagnóstico certero. Como le digo, la gran mayoría de uveitis no les vamos a encontrar una causa. Muchas veces el paciente llega a la consulta y dice, pero me han hecho un montón de exámenes, me han tomado tomografía, me han hecho exámenes para descartar tuberculosis, me han hecho exámenes para sífilis, para todo, y todo ha salido negativo. ¿Qué tengo? Te dice el paciente, pues, ¿no? Pero en algunos casos, pues, son idiopáticas y simplemente observar, darle tratamiento antiinflamatorio y quizás durante el tiempo por ahí podamos descubrir qué cosa ha sido lo que ha presentado el paciente. Quizás de primer momento no lo sabemos, pero haciendo los estudios, haciendo los seguimientos posteriormente, más adelante quizás podamos encontrar una causa, quizás nunca la encontremos también, ¿no? Nosotros tuvimos un caso, por ejemplo, de una paciente también que presentamos hace como 3 años a un concurso, quedamos en segundo lugar, que era una paciente que aparentemente tenía una coroiditis difusa, ¿no? Pero había hecho una coroiditis muy severa, que había también inflamado la cámara anterior, es una panuveitis, ¿no? Pero todos pensaban que estaba asociado aquí a tuberculosis, ¿no? Que es lo más frecuente que vamos a tener que pensar porque estamos en un país muy endémico. Se le dio tratamiento para tuberculosis, no mejoró. La paciente inflamaba, desinflamaba, tenía periodos de reactividad, perdió un ojo se fue a la tisis bulbi, quedó con un ojo único, comenzó a presentar hipertensión ocular en el ojo único, y a la final, pues después de 20 años de seguimiento de esa paciente, logramos establecer que lo que tenía no era una tuberculosis, como se pensaba, sino que era una coroiditis multifocal con panuveitis, ¿no? Y que se le tenía que dar los tratamientos inmunosupresores, ¿no? Desde el inicio lo recibió, pero como más enfocado hacia un tema de tuberculosis. Como les digo, muchas veces al inicio podemos iniciar con un diagnóstico de una enfermedad de uveitis, pero con el tiempo nos damos cuenta que quizás no, o sea, que no es eso, ¿no? Y cambiamos el tratamiento y vemos que el paciente va mejorando. Por eso les digo, las uveitis, los síntomas son muy inespecíficos, los hallazgos clínicos son muy inespecíficos, los síntomas y simplemente, como les digo, hay que hacer un seguimiento estricto del paciente, ver la evolución de cómo va la enfermedad, verificar el tipo de tratamiento que le estamos dando y con ello, pues, ver si es que realmente es nuestro diagnóstico que al inicio nosotros lo planteamos o si es que por ahí va a cambiar, ¿no? Eso obviamente con los casos que generen mucha duda, ¿no? Con las coroiditis, por ejemplo, ¿no? Las coroiditis multifocales, la coroidopatía hipertigonada de Birchot o las coroiditis epiginosas like, que pueden estar asociadas, como le digo, a tuberculosis, histoplasmosis, o sea, es un mundo muy amplio el tema de las uveitis. Obviamente, si ves una lesión en faro en niebla, le das tratamiento con Bactrim o le das tratamiento con clindamicina y mejora, pues es una toxoplasmosis ocular, no hay duda. Pero hay muchos casos en uveitis que son muy difíciles, son muy difíciles. Por eso es lo que la mayoría de oftalmólogos no les gusta tanto el tema de la uveitis, porque como les digo, hay que ser muy minuciosos en eso, ¿no? Hay que ser muy minuciosos, pero es una rama muy bonita, ¿no? Pero sí hay que hacer bastante seguimiento al paciente porque muchas veces te puedes llevar múltiples sorpresas y muchas veces también pues son enfermedades, como les digo, muy agresivas que a pesar que se les da el tratamiento, muchos pacientes recaen, no mejoran. Como les digo, hay que hacer un seguimiento amplio porque pueden haber reactivaciones de esas uveitis y se reactiva, se vuelve a inflamar, el paciente le baja la visión, o sea, hay que hacer un seguimiento y no hay que abandonar a esos pacientes porque, como le digo, las reactivaciones casi siempre van a estar presentes, ¿no? Entonces hay que ser bien dedicado con ello y sobre todo informar al paciente, ¿no? Que el paciente tenga conocimiento de que tiene una enfermedad que muchas veces lo va a llevar de por vida, que puede haber reactivaciones y que tiene que estar atento a cualquier tipo de sintomatología y acudir con su médico cuando lo presente. Entonces, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Alguna duda? Ya no hay, ¿no? Entonces, la próxima semana vamos a llevar el tema de córnea y
si nos alcanza un poco de tiempo, les voy a presentar el caso clínico y les voy a presentar algunos videos de cirugía, por ejemplo, de pterygium, ¿no? Que nos faltaba ver. Cirugías de pterygium, podemos ver también cirugías de complicaciones de catarata y algunas cirugías, por ejemplo, de retina, ¿no? Cómo se trata, por ejemplo, un desprendimiento de retina. Eso lo vamos a poner esos videitos posteriormente a que terminemos nuestras clases, ¿no? Si es que ustedes por ahí quieren algún repaso, quieren algún refuerzo de algún tema, me lo hacen saber para poder, digamos, repasar, ¿no? Previamente a su examen para que puedan salir muy bien. Lo importante, como le digo, es que se les quede los conceptos básicos, lo más importante, para que cuando ustedes pues ya salgan de la universidad, ya se desarrollen en el ámbito clínico, puedan identificar las patologías oculares, derivarlos, o si por ahí están haciendo sus serums, se van bien lejos, donde pues muchas veces a las justas van a tener una enfermera de apoyo, si es que tienen suerte por ahí van a conseguir alguna farmacia o algo, con lo que ustedes tienen a la mano puedan darle algún tratamiento al paciente hasta que lo puedan derivar con el especialista indicado, ¿no? Entonces, básicamente, tienen que darle una utilidad clínica a las patologías más frecuentes que ustedes van a poder ver, y ya lo que sea, pues, de difícil manejo. ¿Cómo? ¿Cuál es la última? ¿Ah? ¿Aló? ¿Aló? Ah, ya. Okay. ¿Aló? ¿Aló? Creo que se prendió su micrófono. Listo. Entonces, chicos, la próxima semana hablamos de córnea. Repasen sobre córnea, algunas enfermedades de las córneas más frecuentes que vamos a tocar. Y vamos a ver algunos videos cuando nos alcance el tiempo. Y si quieren algún repaso, díganme sobre qué tema quieren reforzar para poder tener un repaso, ¿sí? Muchas gracias, doctora. Que Dios la bendiga. Cuídense. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Cuídense. Gracias, doctora.